es tu lugar. Seguimos con La Ventana. Es tu lugar. Es tu lugar, como decimos. Bueno, y esperando este llamado. Esperando este llamado con Sebastián Rivero aquí a nuestro lado, incorporándose al equipo. Y bueno, ahora en un ratito ya lo estaremos presentando a Guillermo. Exactamente, cuando nos avise la producción. ¿Sí? Bueno, hablando un poquito entonces, siguiendo un poquito el tema de Alfonsina, estábamos comentando este poema, ¿te acuerdas tú? Sí. Este último que dejamos ahí. Voy a dormir. Voy a dormir, Sebastián, el último poema de Alfonsín. Y uno piensa a veces en esto, ¿no? Particular, como un arquitecto, por ejemplo, viendo que su final está cerca, terrenal puede hacer una obra arquitectónica donde por ahí descansar eternamente. Un pintor lo mismo, y creo cómo desglosa perfectamente esto ella en ese poema. Patricia, ¿querés decir algo breve antes de hablar con Guillermo de esto? Así ya lo dejamos. Bueno, en realidad O ya lo esperamos, contextualizamos, ¿no? Lo contextualizamos la semana pasada, el poema Voy a dormir, que justamente envía Alfonsina desde Mar del Plata el 24 de octubre de 1938, y sale el mismo día con la noticia de su propia muerte, ¿no? El 25 de octubre, ¿no? Como un epitafio en realidad, ¿no? Y un testamento poético también, Voy a dormir. Y entonces cuando dice dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados, alude a la tierra, ¿no? Que es que le pide que la albergue, ¿no? Y que también un pájaro trace unos compases para que olvide, ¿no? A vos te emociona mucho, a mí sí. Nico, Porque este poema, ¿no? Sí. Porque en realidad, bueno, se está entregando, ¿no? Se está entregando ya, en definitiva, a la muerte. Y lo último que habla, en definitiva, es hacia la tierra y ese pájaro. En el momento que la velaron en Mar del Plata, en ese momento, después fue trasladado el cuerpo a Buenos Aires, pero era una llovizna ese día, ese 25 de octubre, llovía, esas lloviznas de octubre, ¿no? Y les asombró mucho a quienes estaban cerca que un pájaro que se paró, digamos, muy cerca de donde pasaba esa procesión con el tren hacia Buenos Aires, y empezó a cantar. Y es raro que un pájaro cante bajo la llovizna. Exacto. Entonces lo asociaron de forma poética, estoy diciendo, que la audiencia me siga la línea metafórica, Sí. ¿no? Un pájaro me traza unos compases para que olvide. Y un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Como vos bien decís, hace un corte en el poema, un quiebre, para decir un él, que deja en suspenso esos puntos suspensivos, ¿no? Que puede ser un amor o puede ser su propio hijo. Alejandro decía que era él, aludía que era él, porque siempre obviamente su hijo la llamaba. Si él le dices que no insiste, que he salido, así marca el irse en definitiva la muerte, que he salido, ¿no? Entonces, y deja una puerta abierta al retorno, ¿no? Exactamente, y siempre la naturaleza, ¿no? Que está muy, muy presente, como decía bien Sebastián, ¿no? Como describe la naturaleza de aquella colonia de la década del 30, como decía ella, en un paisaje objetivo y subjetivo de aquel paisaje, dice ella en la conferencia. Bueno, y en este caso, el último también va a volver a aludir a la tierra, a los pájaros. Déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba, ¿no? Desde lo supremo, porque algunos decían siempre que Alfonsina era atea. No era atea, más bien podría decirse agnóstica, ¿no? O panteísta siquiera, ¿no? Pensaba en lo supremo, que lo supremo te lo acreciente, decía ella. Entonces aquello que estaba, ¿no? Como el universo, como se puede decir ahora. Ahí está. Tenemos el llamado. Estamos todavía esperando. Está la producción trabajando tratando en de comunicarnos bueno, todavía. Si quieren aprovecho y les hablo un poquito de Los Cuerpos, que es una banda de barrio cuyo sonido combina influencias de rock, lo urbano, el candombe y el jazz, constituyendo una identidad propia donde lo poético de lo cotidiano y lo humano ocupa un lugar central. ¿Por qué hablamos de Los Cuerpos? Porque hoy se presentan en Plaza Viera, en la Plaza de Toros, y tenemos entradas y participaciones para regalar.
Así que se pueden comunicar por los vivos que tenemos en Facebook o en YouTube, o mandar un mensajito de WhatsApp o texto al número 092 51 54 04. Y ahí se comunican y se pueden ganar entradas para ir a Plaza Viera esta noche. Me gustó ese efecto que hicieron al No, la producción. La producción no tiene techo. No tiene techo. Bueno, yo aprovecho brevemente a contar la gira que estuvo haciendo la Comedia Departamental con su obra ¿Qué pretenden de mí? Junto al DAT, Dispositivo de Articulación Territorial en Mujeres, llevaron risa, reflexión sobre la violencia simbólica, porque es necesaria toda la sociedad para deconstruir y construir un entorno empático, libre y justo. Así que estuvieron andando por Rosario, Qué bien. por el Liceo de Juan Lacase, el Luis Perrú de Colonia, por el General. Estuvieron haciendo esta hermosa gira con una obra que si no la vieron, se las recomiendo y le recomiendo a toda la audiencia que puedan verla porque es muy movilizadora y muy real. Que es lo importante, ¿no? El teatro tiene que... Bueno, usted es un hombre de teatro. No, pero Nos está haciendo señas la producción. ¿Estamos? De atender el llamadito telefónico, así que estamos al aire. Muy bien. Sí, buen día. Buen día, Hola. Guillermo. Muchísimas gracias por estar. Le digo a la audiencia, estamos aquí con el señor Guillermo Storni, nieto de Alfonsina Storni, y lo vamos a presentar. Guillermo Storni es padre de 2 hijos, de María y Guillermo, licenciado en Administración de Empresas. Luego de una importante trayectoria académica, fue nombrado en el 2017 profesor emérito de la Universidad Católica Argentina. Se desempeñó profesionalmente en la gerencia de grandes empresas locales e internacionales, destacándose entre ellas Arcor, donde se retiró en el 2011 luego de 20 años de fructífera tarea. Es autor del libro Marquear, de Editorial Planeta, de su propia profesión, y muy reeditado este libro, y de 2 libros en homenaje a Alfonsina. Uno de ellas se llama Poema de Amor y otros poemas de amor, que lo que hizo Guillermo es reeditar la poesía en prosa de Alfonsina. El libro Poema de Amor, menos conocido, ¿verdad? Lo que es la poesía en prosa, los poemas de amor. Y después el otro libro, todos editados por Editorial Losada, es Voy a dormir, donde Guillermo se dedica a hablar de los últimos momentos de Alfonsina y su vinculación con nuestro país y especialmente con Colonia, destacándose en los 2 libros una selección estupenda sobre los poemas de Alfonsina. Actualmente es consultor estratégico. Buen día, Guillermo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Buen día, Patricia. Bueno, vos sabés que el agradecimiento permanente, eterno para vos y el grupo de Colonia que tanto me recuerda a Alfonsina y también ha colaborado tanto, no solamente así simbólicamente, sino nos han ayudado mucho. Yo eso nunca me voy a olvidar con la reparación del monumento, del parte del monumento donde Alfonsina descansa acá en el cementerio de Chacarita, y bueno, y el cariño y el respeto que has tenido por mi padre y por mi madre. Así que bueno, y después, así que nada, siempre estoy disponible para... Muchísimas gracias, Guillermo. Realmente te agradezco mucho todo lo que has hecho por familia y gracias, Guillermo. por Alfonsina. Gracias, me emociona. Guillermo, les cuento a la audiencia que Guillermo Storni y María Storni, o sea, nieto y bisnieta de Alfonsina, estuvieron en el mes de noviembre aquí en Colonia, en un encuentro. Sebastián estuvo, ¿verdad, Seba? Estuvo un encuentro hermoso y muy emotivo. Guillermo, yo comienzo con una de las primeras preguntas y dejo abierto porque sé que usted se puede extender. Yo le preguntaría sobre los orígenes, que nos cuente un poquito sobre el nacimiento de Alfonsina y el origen de Alfonsina. ¿Cuándo nació Alfonsina? Porque usted sabe bien que hay fechas que se contradicen, bueno, en fin. Bueno, nosotros en serio,
esos 7 días famosos, más hay que tener en cuenta, Alfonsina nació en 1892 en Salacapiasca, en Suiza, y probablemente haya habido algún tipo de error allí en la transcripción, pero en la partida de nacimiento dice bastante claro 22 de mayo, así que, pero bueno, se ha popularizado un poco, no sé por qué el 29, pero con mi padre siempre pensamos y reflejamos en cualquier oportunidad la fecha, que en cierto modo es una anécdota. Sí es interesante conocer el origen de la familia, porque Claro. eso también tiene un poquito que ver con una de los mitos un poco, o en cierto modo realidad, en algún lapso de su vida, de la famosa pobreza, ¿no?, de Alfonsina, Claro. o de los Storni. Los Storni, el padre de Alfonsina, Alfonso, y sus hermanos vinieron aproximadamente en los 80, 1880, 1880, vinieron a la Argentina, muy cortito tiempo en Córdoba, después se instalaron en San Juan, y ahí, bueno, fueron emprendedores, y como la misma Alfonsina dice, eran en un momento una de las familias más ricas de San Juan, y Alfonsina tuvo de 3 hermanos, y de los cuales todos nacieron en San Juan, o Todos sea, sanjuaninos. todos sanjuaninos, y la única que nace en Suiza en un viaje de placer. Por eso, viste, el mito de la pobreza nace en un viaje totalmente de placer, porque siempre Alfonso tuvo nostalgia De su tierra, Suiza, y ¿verdad? bueno, sí, bueno, de hecho también volver un poco para casarse con Paulina Martignoni, que también desde el punto de vista sobre todo cultural era una familia fundadora del Cantón Ticino, y con un antecedente también del literario, porque uno de los, o el poeta de esos tiempos más importantes del Cantón Ticino era Martignoni, que era tío de Alfonsina, así, o tío de Alfonsina. Así que por el lado de Martignoni es un poco, el lado de la madre Paulina, Claro. es todo un poco la herencia más cultural. Mucho ya había antecedentes, bueno, la madre, San Paulina, es maestra recibida en Suiza, y viene de la Argentina ya con el título de maestra, más relacionados con la educación. Claro. Hay muchos, había sacerdotes en la familia, y los Storni mucho más emprendedores. Claro. Así que bueno, Alfonsina poco de emprendedora en el sentido de negocios, ¿no? Claro. No desde el punto de vista de lo que representa literariamente su audacia y digamos su propia vocación de trascender, pero lo concreto es que, bueno, los Storni se dedicaban a los negocios, muy exitosos en los comienzos. De hecho era real, ellos fundaron la primera fábrica de cerveza y de agua y de soda, que se llamó Los Alpes, en San Juan. Guillermo, perdón que lo nacional. interrumpa. Además, los hermanos Storni fueron los que construyeron la vieja San Juan. Digo, con emblemáticos edificios, ¿verdad? Sí, por eso, digamos, después viene la decadencia un Claro. poco, sobre todo de Alfonso, que no se adapta nunca. Así que, bueno, Alfonsina nació en Salacapiasca, ahí muy cerquita de Lugano, subiendo a la montaña, digamos, en una... también lo que sería la Lugaña, y muy, bueno, Suiza es muy chiquita y muy cerca, muy
muy cerca de Lugano. Así nace Alfonsina y en Suiza está hasta los 4 años, aproximadamente 4 o 5 años, y después ya cuenta su infancia en San Juan, donde todavía vive la opulencia y la casa de los Storni era un centro. No sé si esto interesa mucho, si me estoy entendiendo, porque partimos del nacimiento de una... Siempre. Y además era un espacio cultural maravilloso, el de los Storni en San Juan. Claro, porque claro, es cortar el mito, Guillermo, por eso mismo es muy importante. Es cortar No, lo que pasa es que el tema es como que yo creo que creo que hasta Alfonsina misma lo reflexionó, pero creo que Alfonsina en un reportaje, el reportaje tan bueno que hizo con Alcázar del Civit en Buenos Aires, que está reflejado. Alfonsina misma dice algo así como, bueno, parecería ser que cuanto más pobre y humilde es el origen, más se engrandece la figura, ¿no? Entonces, es verdad, pero todos toman un poco esa adolescencia de Alfonsina, claro, que realmente económicamente la pasó muy mal, o la pasaron mal, porque ya estaban en Rosario. Alfonso se pelea con los hermanos y va a Rosario y decide encarar su vida y está en un bar que se llamó Bar Suizo, cerca de la estación de ese momento Sunchales, en la capital de Rosario, y ahí Alfonsina es verdad, sí atendía las mesas y bueno, después fallece el padre de Alfonsina en Rosario, y ella tiene que salir a trabajar con, digamos, corta 16 edad. Años, sí, corta edad, se emplea como obrera, y ahí, bueno, es esa etapa compleja desde el punto de vista así económico, pero que no invalida que Alfonsina tenía un motorcito interior y empieza a publicar en algunos diarios de Rosario, en algunas revistas, y estudia, se recibe maestra en Coronda, que es parte de Coronda, es una ciudad importante de la provincia de Santa Fe. De eso quería preguntarle, Guillermo, de la relación de Alfonsina con el magisterio, dado que llegó justamente a Coronda cuando se recibe de maestra. ¿Cuál es la relación de Alfonsina con el magisterio? Que creo que ella se decía en primera instancia maestra y luego poeta, ¿es cierto? ¿Es verdad? Mira, no sé, esa no, la verdad que la primera que lo escucho, y antes que nada te agradecí mucho, pero te digo, anoche releía tu libro, lo releía, porque ya lo había leído dos veces, y la verdad que te felicito, porque eso es un libro pequeño, pero de un gran contenido. Gracias, así que te felicito porque realmente hiciste un gran trabajo, y por supuesto un aporte que a mí me despertó cuando quise escribirlo, cuando eran el 70 aniversario de Alfonsina. Yo me sentía que no había estado presente en Colonia. Yo tuve la suerte, y aparte lo busqué, de estar en todos los lugares importantes de la vida de Alfonsina. Así que pude estar en Suiza, sí, claramente no con ningún auspicio ni con ningún sponsor, vos ya sabés que como soy yo, pero no, pude ir a Suiza y básicamente reunirme con los Storni, como había lo hecho mi padre en 2 o 3 oportunidades, pero así conocí realmente Sacapliasca, donde nació, y conocí a mis parientes que viven en Suiza. Después, claro, después conocí, por supuesto, San Juan, el solar donde ella vivió esos años tan lindos de su infancia y tan revoltosa como ella se autocalifica, y que vivía con una gran imaginación, pero ella misma habla de sus
mentiras Sí. de esa época, esos inventos. Bueno, parte de esto lo recoge en uno de los contactos importantes que tiene Alfonsina con Uruguay, que es la última conferencia de enero en Montevideo del año 38. Y ella ahí también cuenta un poco esa semblanza. Pero volviendo al tema así un poco de la pobreza, Alfonsina, tiene que ganarse la vida disculpame, me preguntaste de la docencia. Yo creo que la docencia hay algo genético, ¿no? Sí. Yo creo que arranca con Paulina, Con Paulina. con la madre. Ujú. Después, algunos digamos, con más éxito que otros. No, pensé, realmente después mi padre y yo nos Claro, dedicamos todos a la mucho docencia, ¿verdad? Claro, así que, pero creo que lo genético arranca Con Paulina. digamos, con Paulina sin ninguna duda, porque aparte Paulina para sobrevivir daba clases en Rosario y en otro pueblito chico que Paulina se radica ya viuda y se vuelve a casar y que también conocí, un pueblito Bustinza, que aproximadamente habrá sido de los 16, 18 años que estuvo Alfonsina ahí, o quizás un poquito más chica. En ese yo estuve en Bustinza, porque realmente mi padre también estuvo en Bustinza. Yo quise conocer Bustinza porque es impresionante, pese al poco tiempo que estuvo Alfonsina, cómo marcó a ese lugar. Te cuento, Bustinza es un pueblito también, una ciudad de muy pocos habitantes, muy rural, que quedó marginada. En Argentina pasó mucho eso, en el cordón cercano a las grandes ciudades. Era fundamental si el tren pasaba, Claro. y si el tren tenía estación. De hecho, es muy cercana a Cañada de Gómez, donde después iba a ser intendente de Cañada de Gómez el hermano de Alfonsina Hildo, que es el único de los hermanos que yo tuve la suerte de conocer. Los demás fallecieron antes que yo antes o que yo naciera, y no los conocí, pero sí lo conocí a Hildo, que Hildo venía frecuentemente a Buenos Aires a ver cómo estaba su sobrino, su sobrino y un poco ahijado, ¿no? Alejandro, y él venía ya de grande y venía con su esposa, y bueno, lo que hicimos mucho, y bueno, y Hildo era el hermano menor que Alfonsina adoraba. De hecho, uno de los libros le dedica a Hildo. Uno de los libros, ¿verdad? Sí, le dedica unos libros ahí. Guillermo, le quiero hacer una pregunta. Usted sabe que la semana pasada los oyentes estuvieron haciendo algunas preguntas, me gusta muchísimo Alfonsina, ¿no? Y estaban esperando inclusive esta entrevista, y consultaban o preguntaban cómo era Alfonsina en la intimidad con la familia, ¿no? En este caso con Alejandro. ¿Cómo era Alfonsina con Alejandro? Bueno, fundamentalmente, sí, bueno, una madre que realmente, bueno, su primer decisión muestra lo que significó Alejandro para ella, ¿no? Su primer decisión de tenerlo, que es hacer, digamos, cierto modo, madre, realmente madre soltera, y más a la edad que tomó la decisión. Recordemos que Alfonsina tenía 18 años cuando toma la decisión, cuando nace tenía 19. Así que bueno, y a partir de ahí, bueno, no era, para la época, Alfonsina tenía los trabajos, es importante como la recuerda mi padre, pero era una relación con un hijo, digamos, que cuando empieza a crecer, sobre todo, una relación casi de hermandad, ¿no? Es decir, es muy lindo todo lo que sucede, hay hechos concretos,
es una madre que decide su primer viaje a Europa, lo hace con una amiga, con Branca La Vega, pero su segundo viaje a Europa lo hace con Alejandro. Después, en ningún momento ella, pese a que tenía problemas y le decían señorita Storni en esa época, pero ella nunca ocultó a su hijo. En tu libro comparás un poco la situación diferente con Gabriela Mistral, ¿viste? Vos y la historia lo dice, ¿no? Claro. Que no, cambio no. Yo tengo después, era Alfonsina Storni, ya era, vos pensás que ya cuando empieza la niñez y la adolescencia, papá, Alfonsina ya era muy conocida. Claro. Vos pensás, vamos a unir con Uruguay para responder ahí tienen que ver la grandeza de Alfonsina. Va a Montevideo a ponerse en el año 20, Sí. en 1920, eso es un registro histórico. ¿Y de quién va a hablar? De más ni nada menos que Claro. de Delmira Agustini, da una Exactamente. conferencia. Da la conferencia. Cuando era una no se usaba la palabra, pero estaba totalmente cancelada Delmira Agustini. Exactamente. Así que en el año 20 es importante saber que papá tenía 8 años. Entonces no podía viajar con un chiquito de 8 años. Ella viajó con Capdevila, con otros escritores, en su primera visita a Montevideo. Pero donde queda deslumbrada, creo que es en ese viaje que escribe acerca del cementerio que mira al mar, ¿no? Cementerio El del buceo. bueno. Por supuesto, lo que sí que entonces tienen que la gente entender que en la intimidad, Alfonsina en la intimidad era muy silenciosa, pero bueno, estaría pensando en algún momento cómo sobrevivir, después estaría pensando en lo que estaba por publicar. Era realmente concentrada y no tan burbujeante como todo el mundo la define en su vida más pública o en su vida en relación con otros escritores, y Alfonsina era un poco el centro de la reunión. En cambio era mucho más callada en la intimidad. Claro. Pero a mi padre le dejó claramente una impronta, los valores, y lo fue lentamente educando. Fue una madre presente, estuvo todas las ocasiones que estuvo Alfonsina, estuvo siempre con mi padre. Es más, cambió de locaciones Alfonsina por situaciones de mi padre. Por eso papá, hasta que encuentra el colegio normal Mariano Acosta, ya más, mi padre ya más joven, más adulto, que elige ser maestro, y se estabiliza, pero las primeras escuelas de papá eran de acuerdo al barrio de Alfonsina y se Claro. mudaban mucho. Se mudaban mucho. Y entonces era una relación con tenía por supuesto, una empleada de gran confianza y que lo cuidaba Alfonsina cuando Alfonsina tenía que viajar o tenía que salir o dar conferencias. Y bueno, y papá también la recuerda a María Grosso, creo que era, pero bueno, algo así, bueno, Claro. lo que era un poco a quien lo cuidaban en esas tareas así diarias, pero bueno, después lo fue formando en valores y no hay ninguna duda, como lo conociste a mi padre, y a su vez, sin esperar esa devolución, mi padre fue un hijo ejemplar, es decir, un hijo que cuando uno se pregunta las razones de la vigencia de Alfonsina, hay muchos motivos: su excelente calidad literaria, su poesía de anticipación, Claro, su carácter visionaria. evolutivo. Toda esta historia existe. Después, con mujer, hay muchos motivos por los cuales adelantada al feminismo, en una época que la mujer ni siquiera
siquiera estaba bien vista que Exactamente. trabajara, o mucho menos que fuera a una comida de noche con todos hombres, ¿no? Exactamente, a los Ese era el- banquetes. ese era el contexto de Alfonsina. Exactamente. Eh, Guillermo, recién pero nos uno de los hablaba motivos- de su Pero vinculación. Nicolás, quiero contestarte esto de la relación, Sí, del enorme amor que supo despertar Alfonsina en su hijo mm, y su acompañamiento en momentos decisivos. Digo, te quiero, es importante para mí por lo menos el tema de que mi padre tiene mucho que ver con el legado y tiene mucho que ver que nunca vivió de Alfonsina Storni, nunca fue el hijo de Alfonsina, de hecho se destacó como docente, ocupó todos los cargos posibles en lo que es la educación, director de escuela, etcétera, pero digamos, siempre estuvo, y vos sos testigo, sí, sí, que en la calle La Realidad estaba siempre abierta o su teléfono sí, a gente, imagina, sobre todo los primeros años, o en los años que yo era chico, porque había menos tiempo en el momento de la partida de Alfonsina y era más estrecha la relación en años, ¿no? Más cercana. Pero mi padre siempre estuvo disponible, por eso digo, papá no es un curador de la obra de Alfonsina, ni un cuidador extremo, pero sí estuvo siempre dispuesto y a poner su cuerpo. Papá ha ido también, yo te estaba contando todos los lugares que yo conocí. Me faltaba Colonia, que Claro. Colonia pude ir las 2 veces que fue gracias al encuentro contigo, y realmente, digamos, mi padre tuvo presencia física en todos los lugares que te imagines, siempre con homenajes, y él manteniendo un poco esa memoria de Alfonsina. Así que bueno, y después ahora, bueno, me toca mi legado, pero ya hablaremos de eso, del legado mío, que es lo que hago yo ahora por eso también, con esa línea, ¿no? Con una línea de no vivir de ser el nieto de Alfonsina en absoluto. Un poco el currículum lo explica, pero sí estar disponible y entender que soy heredero de un legado cultural, cuidar un poco la memoria, porque con exactamente. Alfonsina hay de todo. Y después haber hecho muchas cosas yo mismo, ahora ya Guillermo con mi padre, pero en el sentido del impulsor he sido yo. Con los 50 años hicimos la antología, una antología Sí. que vaya con los 50 años de la muerte, que se comercializó en la cadena de diarios y revistas que me traigan en Buenos Aires. Ese libro totalmente lo costeé yo, claramente no gané ni un centavo, pero lo quise poner al precio de una revista Gente de ese momento, que para vos te ubiques sale aproximadamente $1.50 de esa época. Estaba a 48 pesos la revista y lo puse al precio de una revista. Una antología que está muy bien hecha porque primero respeté la antología que había hecho Alfonsina, la propia Alfonsina, para Espasacalpe. Sí, En el año claro. 38, que no incluye versos de Ascaris y Trébol. Y después papá seleccionó los que le gustaban, yo seleccioné los míos y respetamos mucho la propia antología de Alfonsina. Ese libro fue hecho sin ningún interés comercial, por eso se distribuyó en kioscos de ellas. Claro. Llegamos a producir más de 20.000 ejemplares que se vendieron todos. Y el pobre imprentero que me dijo, es la primera vez que vendo 20.000 libros, fíjate que 20.000 libros en Argentina es un bestseller. Claro. Y me dice, no gané un centavo, porque solamente el tipo cubrió los costos de producción, yo le pagué y al diablo. Pero fue, el objetivo era otro, de difusión. Claro. Ese es el libro que está a la cara de Alfonsina. Bueno. Y después, con los 70 aniversario, quiere decir que hemos hecho cosas, ¿entendés? Sí, para mantener, y hemos puesto nuestro tiempo y parte de, por supuesto, para
para mantener vivo el recuerdo de Alfonsina, así Claro. que y estar presentes en los homenajes y todo. Sin lugar a dudas, como Así que Alejandro no- Guillermo siempre estuvo, ¿verdad? Toda persona que le pedía una entrevista o le pedía, él siempre estaba, como usted, Guillermo, que está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? El que si uno desea hacerle una entrevista, siempre dispuesto. Lo sé porque conocí a Alejandro y lo conozco a usted. Y la verdad que eso, tal cual como estaba señalando Nico Sí, Guillermo. Nico Rojas por acá lo saluda y agradece obviamente la deferencia de... Encantado, Nicolás. Igualmente un gusto. Encantado. No sé si me escuchan bien. Sí. No sé si me escuchan Sí, bien. escucha, está saliendo perfecto, está diciendo la producción. Muy bien, se escucha muy bien. No, pues tengo una afonía natural. No, muy bien. De la- Se escucha hoy. No, ok, pero Nico. redondeando el tema de esto del legado, sí les quiero comentar dos cositas que por ahí pueden ser interesantes para él, porque es una pregunta que me hacen siempre. Sí, No hay una fundación, no nos dio el tiempo, el dinero o lo que sea para crear una fundación. la fundación. No existe una fundación Alfonsina Storni, no existe. Que de alguna manera, por eso en su momento, la mano que nos dieron los Storni, que nosotros mantenemos el monumento, como vos sabés, de Alfonsina en la Chacarita, Sí. y bueno, la mano que nos dieron económica, que es importantísimo, la ayudita que nos dieron para volver a la puerta que se había roto, la pintura, yo no dejo de olvidarme porque es una cosa que la Ciudad de Buenos Aires eso no lo contempla y nosotros tenemos que atender mensualmente eso, pero bueno, es y ustedes nos ayudaron, cosa que no me olvido, pero no hay una fundación atrás. Claro, Y después también es importante que lo único que existen son fotos y del Archivo General de la Nación. Tengo, por supuesto, yo originales, pero Alfonsina, salvo de su último libro, Mascarilla y Trébol, no guardó los originales. claro. O por lo menos es lo que me dijo mi padre. Básicamente yo creo que con estas continuas mudanzas de Alfonsina, yo conozco, al menos en su corta vida en Buenos Aires, corta vida desde el punto de vista que Alfonsina fallece con 46 Claro, y viene casi con 20 o 19, 20 años Exactamente. acá, 20 y pico de años, le conozco mínimo 7, 8 locaciones a Alfonsina Claro. en Buenos Aires. Nunca propietaria, siempre alquilando y trabajando, por eso papá la recuerda, existía todavía las lapiceras de pluma, de pluma, claro. y la tinta, y papá le recuerda de noche, durmiéndose con ese recuerdo de rasguido de Alfonsina escribiendo. Pero Alfonsina no era de guardar nada, muy poco, Claro. así que no hay esas cosas que todo el mundo te pide, de recuerdos, o la casa de Alfonsina, que haya otra gente ha tenido la suerte que, bueno, que el otro día lo escuchaba al nieto de Vito Dumas, bueno, vive en la misma casa que vivió Vito Dumas. Vito Dumas, el navegante solitario, Claro. pero que su primer viaje histórico fue a Montevideo, por supuesto, como navegante solitario, ¿no? Y después recorrió el mundo. Y yo te escuchaba a Vito Dumas, el nieto vive en la casa y bueno, tiene de todo, porque yo decía ahí, sentía un poquito de sana envidia, que eso nosotros no tenemos. Claro, claro, no ¿Viste? guardó los manuscritos, ¿verdad? No solamente los manuscritos, cosas de Alfonsina, ¿entendés? Claro. Todo el mundo te pide, Claro. pero no tenés tal cosa. Viste, Alfonsina no era guardar, y sobre todo bueno, tenía una filosofía muy, en ese sentido, muy oriental, ¿no? Ella Claro. no Despojada, yo no sé a digamos. quién salir. Exactamente. Y yo no sé a quién salir porque yo guardo, y papá también. Guardamos papeles y papeles y papeles y bueno, pero Si no era bueno, Alfonsina. Alfonsina no.